¿Sabías que Santa Teresa de Jesús descubrió un método más poderoso que cualquier medicina para recuperar tu energía y vitalidad? Este secreto, guardado durante siglos, ha transformado vidas de manera extraordinaria. ¿Estás preparado para conocer lo que los médicos no pueden explicar pero que realmente funciona? Durante más de 400 años, las enseñanzas más íntimas de Santa Teresa de Jesús han permanecido ocultas en los conventos carmelitas. Pero hoy, ese velo se levanta para revelarte un secreto que ha devuelto la vitalidad a miles de personas cuando todo parecía perdido. Santa Teresa no solo fue una mística extraordinaria, sino también una mujer que comprendió profundamente la conexión entre el espíritu y el cuerpo. En sus escritos más íntimos, especialmente en las cartas a sus hijas espirituales, dejó claro un método específico que ella misma utilizaba para mantener una energía sobrenatural, incluso en medio de terribles enfermedades y agotamiento extremo. Lo que vas a escuchar no es teoría religiosa abstracta, sino una práctica concreta que ha sido documentada y verificada a lo largo de los siglos. Personas al borde del colapso físico y emocional han encontrado en este método una renovación que desafía toda explicación médica convencional. Si sientes que tu energía vital se agota día tras día, escribe en los comentarios: Santa Teresa, renuévame. Permanece conectado hasta el final porque al cierre te revelaré la oración secreta que la propia Santa Teresa utilizaba para invocar esta renovación divina. Antes de comenzar, manifiesta tu fe. Dale like si buscas renovación espiritual genuina y suscríbete si deseas transformar tu vida desde lo más profundo de tu ser. Cada mañana despiertas con la sensación de que tu cuerpo pesa toneladas. Te levantas más cansado de lo que te acostaste. Has probado vitaminas, suplementos, ejercicio, dietas milagrosas, pero nada funciona. Tu energía vital parece haberse evaporado sin explicación médica aparente. Los doctores te dicen que estás bien, pero tú sabes que algo profundamente importante se ha roto dentro de ti. Santa Teresa de Jesús vivió exactamente esta experiencia durante los primeros años de su vida religiosa. En sus escritos autobiográficos, describe con precisión desgarradora cómo se sentía completamente agotada, sin fuerzas para levantarse, sin ánimo para orar, sin energía para cumplir sus deberes más básicos. Pero Teresa no se quedó en la superficie del problema como hacemos nosotros modernos. La diferencia entre Santa Teresa y nosotros es que ella comprendió algo fundamental que la medicina actual ignora completamente. La energía humana no es solo física, es principalmente espiritual. Cuando tu espíritu se debilita, tu cuerpo inevitablemente colapsa. Cuando tu alma pierde su conexión con la fuente divina de vitalidad, tu ser entero se marchita como una planta sin agua. En sus cartas íntimas a las hermanas carmelitas, Santa Teresa identificó 3 causas espirituales específicas del agotamiento crónico que afecta a millones de personas en nuestro tiempo. La primera causa es lo que ella llamaba la sequedad del alma. Esta condición ocurre cuando perdemos la capacidad de conectarnos genuinamente con lo sagrado. Vivimos en piloto automático, cumpliendo rituales vacíos, repitiendo oraciones mecánicas, asistiendo a ceremonias sin verdadera participación interior. La segunda causa que Teresa identificó es la dispersión del corazón. En el siglo XVI, ella ya comprendía lo que hoy llamamos sobrecarga mental. Pero Teresa fue más profunda. Entendió que la dispersión no es solo mental, es espiritual. Cuando nuestro corazón se fragmenta en 1000 preocupaciones, cuando nuestra atención se divide entre infinitas distracciones, cuando perdemos la capacidad de estar verdaderamente presentes, nuestra energía vital se filtra como agua por un recipiente agrietado. La tercera causa, la más devastadora según Teresa, es la resistencia interior. Esta es la lucha constante entre lo que sabemos que deberíamos hacer y lo que realmente hacemos. Cuando vivimos en contradicción permanente con nuestros valores más profundos, cuando traicionamos sistemáticamente nuestra conciencia,
Cuando elegimos repetidamente el camino fácil sobre el camino correcto, se genera una fricción interna que consume toda nuestra vitalidad. Pero Teresa no se limitó a diagnosticar el problema. Ella descubrió algo extraordinario. Estas 3 causas del agotamiento espiritual tienen una raíz común. Todas nacen de lo que ella denominaba el olvido de nuestra verdadera identidad. Hemos olvidado quiénes somos realmente. Hemos olvidado que somos seres creados a imagen y semejanza de Dios, dotados de una dignidad infinita, llamados a una comunión íntima con lo divino. Cuando olvidamos esta verdad fundamental, comenzamos a buscar energía en fuentes equivocadas. Buscamos vitalidad en el reconocimiento de otros, en el consumo material, en los placeres momentáneos, en los logros externos. Pero estas fuentes son pozos secos que nunca pueden satisfacer la sed profunda de nuestro espíritu. Santa Teresa comparaba esta búsqueda equivocada con la historia de la mujer samaritana en el pozo de Jacob. La mujer venía cada día a sacar agua del pozo, pero siempre volvía con sed. Solo cuando se encontró con Cristo descubrió que existía un agua viva que podía saciar para siempre su sed más profunda. Teresa entendió que nuestra búsqueda desesperada de energía en fuentes externas es exactamente igual. Siempre volveremos con sed hasta que encontremos la fuente verdadera. La genialidad de Santa Teresa fue comprender que esta fuente verdadera no está en ningún lugar externo. Está dentro de nosotros, en lo que ella llamaba el castillo interior del alma. Pero para acceder a esta fuente inagotable de energía divina, necesitamos aprender el método específico que ella desarrolló a través de décadas de experiencia mística y práctica espiritual intensa. Este método no es una técnica psicológica moderna ni una práctica de autoayuda superficial. Es un camino espiritual probado que ha transformado radicalmente la vida de innumerables personas a lo largo de 4 siglos. Un camino que comienza con el reconocimiento honesto de por qué realmente te sientes sin energía, porque has perdido la conexión con la fuente divina de toda vitalidad. En sus escritos más íntimos, Teresa confesaba que durante años buscó esta energía en lugares equivocados. Intentó encontrar fuerzas en su propia disciplina personal, en el reconocimiento de sus superiores, en la perfección de sus prácticas religiosas externas. Pero descubrió que mientras más se esforzaba por generar energía desde su propio yo limitado, más agotada se sentía. Fue entonces cuando experimentó lo que ella describió como la gran revelación. La energía verdadera no se genera desde nosotros, se recibe desde una fuente infinita que trasciende nuestras capacidades humanas limitadas. Esta fuente está disponible para todo ser humano, sin excepción, independientemente de su condición religiosa o espiritual actual. Pero acceder a ella requiere conocer el método preciso que Teresa perfeccionó y que cambió completamente su vida. El agotamiento que sientes no es tu destino final. Es simplemente la señal de que has perdido el camino hacia la fuente verdadera de vitalidad eterna. Pero esto que descubrirás en el siguiente bloque te dejará sin palabras. El año 1554 marcó un antes y un después en la vida de Santa Teresa de Jesús. Tenía 39 años y llevaba más de 2 décadas arrastrando un agotamiento que la tenía al borde del colapso total. Había consultado médicos, había probado remedios, había intensificado sus penitencias pensando que el problema era falta de disciplina espiritual. Nada funcionaba. Su energía vital parecía haberse extinguido para siempre. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría no solo su vida, sino la comprensión misma de cómo funciona la energía espiritual en el ser humano. Teresa estaba en el oratorio del convento de la Encarnación en Ávila, postrada ante una imagen de Cristo muy llagado, cuando experimentó lo que ella describió como el despertar más profundo de mi alma. En ese momento crucial, Teresa no recibió una visión espectacular ni escuchó voces celestiales. Lo que experimentó fue algo mucho más radical:
la comprensión súbita e incontestable de que toda su búsqueda de energía había estado completamente mal dirigida. Durante décadas había intentado generar vitalidad desde su propia fuerza limitada, cuando la verdadera fuente de energía divina estaba esperando pacientemente a que ella aprendiera a recibirla en lugar de intentar producirla. Teresa escribió más tarde sobre este momento transformador. Entendí que había estado como alguien que se muere de sed teniendo un río caudaloso al lado, pero sin saber cómo beber de él. La imagen es perfecta. No es que la energía divina sea escasa o difícil de obtener. Es abundante, infinita, siempre disponible. El problema es que no sabemos cómo acceder a ella correctamente. Este descubrimiento revolucionario llevó a Teresa a una investigación espiritual intensa que duraría el resto de su vida. Comenzó a experimentar sistemáticamente con diferentes formas de oración, distintos estados de conciencia, diversas prácticas de abandono interior. No lo hacía por curiosidad intelectual, sino por necesidad desesperada. Necesitaba encontrar el método exacto para conectarse de manera estable y permanente con esa fuente inagotable de vitalidad que había vislumbrado. Los resultados fueron inmediatos y sorprendentes. En cuestión de semanas, Teresa experimentó una transformación de energía tan radical que las hermanas del convento pensaron que había ocurrido un milagro médico. Pero Teresa sabía que no era un milagro en el sentido sobrenatural espectacular. Era el funcionamiento natural del alma humana cuando finalmente se conecta con su fuente verdadera de sustento espiritual. Lo más extraordinario de este descubrimiento fue su universalidad. Teresa se dio cuenta de que este método no era exclusivo para religiosos o personas especialmente santas. Era el funcionamiento normal del alma humana, disponible para cualquier persona que estuviera dispuesta a aprender la técnica correcta de conexión espiritual. En sus cartas posteriores, Teresa explicaría este descubrimiento usando la analogía de los jardines y el agua. Describía 4 formas diferentes de regar un jardín espiritual, cada una representando un nivel distinto de conexión con la fuente divina de energía. La primera forma es sacar agua del pozo con cubos, representando el esfuerzo personal intenso, pero limitado. La segunda es usar una noria con ruedas, representando un trabajo más eficiente, pero todavía dependiente del esfuerzo humano. La tercera forma es desviar agua de un río para que fluya naturalmente hacia el jardín, representando una cooperación armoniosa entre el esfuerzo humano y la gracia divina. Pero la cuarta forma, la que Teresa descubrió en 1554, es permitir que la lluvia celestial riegue directamente el jardín sin esfuerzo alguno por parte del jardinero. Esta cuarta forma representa la conexión directa y sin obstáculos con la fuente infinita de energía espiritual. Teresa documentó meticulosamente los efectos de esta conexión. No se trataba solo de sentirse menos cansada físicamente. Era una transformación completa. Claridad mental extraordinaria, paz emocional profunda, capacidad de trabajo multiplicada, resistencia física aumentada, alegría interior constante y algo que ella consideraba más importante que todo lo anterior: la capacidad de amar de manera genuina y desinteresada, incluso en las circunstancias más difíciles. Pero Teresa también descubrió algo inquietante. Este estado de conexión plena no se mantenía automáticamente. Requería una práctica específica, un método concreto que ella tuvo que desarrollar y refinar durante años de experimentación cuidadosa. Sin esta práctica, la conexión se debilitaba y el agotamiento regresaba gradualmente. Este hallazgo la llevó a desarrollar lo que ella llamó el arte de la oración de recogimiento, un método sistemático para mantener la conexión estable con la fuente divina de energía. No era una técnica complicada, pero sí requería precisión y constancia. Teresa se convirtió en maestra de este arte, enseñándolo a cientos de personas que llegaban a ella desesperadas por encontrar la vitalidad que habían perdido.
Los testimonios de transformación comenzaron a multiplicarse. Personas que habían estado postradas por enfermedades inexplicables recuperaban su energía. Individuos sumidos en depresiones profundas encontraban alegría genuina. Trabajadores agotados descubrían fuerzas renovadas para sus labores diarias. Madres exhaustas recuperaban la paciencia y la ternura con sus hijos. Comerciantes desgastados redescubrían entusiasmo por sus negocios. El método parecía funcionar universalmente, pero Teresa observó que los resultados variaban según la sinceridad y perseverancia de cada persona. Quienes aplicaban el método superficialmente obtenían beneficios limitados y temporales, pero quienes se entregaban completamente a la práctica experimentaban transformaciones que desafiaban toda explicación racional. Sin embargo, hay algo que aún no te he contado sobre este método. Santa Teresa de Jesús lo llamó el agua viva del alma, pero nosotros podemos entenderlo mejor como la medicina divina más poderosa que existe. No es una metáfora poética ni una expresión mística abstracta. Es una realidad concreta que Teresa experimentó, documentó y enseñó sistemáticamente durante más de 30 años de su vida. Esta medicina divina tiene 3 componentes específicos que actúan de manera sinérgica para restaurar completamente la energía vital del ser humano. Teresa los identificó después de décadas de experimentación personal y observación de cientos de casos. El primer componente es lo que ella denominó el despertar de la presencia interior. El segundo componente es la pacificación del corazón disperso. El tercer componente es la unión transformante con la fuente infinita. El primer componente, el despertar de la presencia interior, consiste en tomar conciencia real de que Dios habita literalmente dentro de cada ser humano. Teresa no hablaba de una creencia teológica abstracta, sino de una experiencia consciente y tangible. En su obra, El castillo interior, Teresa describe el alma humana como un castillo de cristal con múltiples moradas, y en el centro de este castillo reside permanentemente la presencia divina. La mayoría de las personas viven toda su vida sin darse cuenta de esta presencia interior. Es como tener un tesoro invaluable guardado en tu propia casa, pero nunca descubrirlo porque nunca has explorado verdaderamente tu hogar. Teresa desarrolló una técnica específica para despertar la conciencia de esta presencia. No requiere años de preparación ni conocimientos teológicos complejos. Puede experimentarse inmediatamente por cualquier persona sincera. El método para despertar esta presencia comienza con lo que Teresa llamó la mirada interior. Se trata de dirigir conscientemente la atención hacia el centro más profundo de tu ser, no con la mente pensante, sino con lo que ella denominaba los ojos del alma. Teresa instruía a sus discípulas: miraos interior y sosegadamente, como quien se mira en un espejo, pero no para arreglar el rostro exterior, sino para contemplar la belleza divina que reside en vuestro interior. Esta mirada interior requiere una quietud específica que Teresa distinguía claramente del simple silencio externo. Puedes estar en perfecto silencio, pero completamente agitado interiormente. La quietud que Teresa enseñaba es un estado donde los pensamientos se aquietan naturalmente, las emociones se pacifican y la atención se unifica en un solo punto de conciencia serena. El segundo componente, la pacificación del corazón disperso, aborda directamente una de las causas principales del agotamiento moderno, la fragmentación interior. Teresa observó que la energía vital se filtra constantemente a través de lo que ella llamaba las 1000 ventanas abiertas del corazón. Cada preocupación ansiosa, cada resentimiento no resuelto, cada deseo desordenado, cada temor proyectado hacia el futuro, abre una ventana por donde se escapa nuestra vitalidad. La pacificación del corazón no significa suprimir emociones o evitar responsabilidades. Significa aprender a mantener el centro interior en calma, incluso en medio de las tormentas externas.
Teresa desarrolló ejercicios específicos para cerrar estas ventanas de dispersión y concentrar toda la energía vital en un solo punto de atención unificada. Uno de estos ejercicios consiste en lo que Teresa llamó el recogimiento de las potencias. Las potencias del alma son la memoria, el entendimiento y la voluntad. Normalmente estas tres facultades están dispersas. La memoria revive constantemente el pasado, el entendimiento analiza infinitas posibilidades futuras y la voluntad se divide entre múltiples deseos contradictorios. Teresa enseñaba a recoger estas tres potencias en un solo acto de atención presente. La memoria se concentra en la presencia divina actual. El entendimiento contempla la bondad infinita de Dios y la voluntad se entrega completamente a esta realidad presente. Cuando las tres potencias se unifican de esta manera, se produce lo que Teresa describía como una paz que sobrepasa todo entendimiento y una energía que no depende de circunstancias externas. El tercer componente, la unión transformante con la fuente infinita, es el resultado natural de los dos primeros. Cuando despiertas la conciencia de la presencia interior y pacificas el corazón disperso, se abre automáticamente lo que Teresa llamaba el canal de comunicación directa entre tu alma y la fuente infinita de toda energía. Esta unión no es una fusión donde pierdes tu identidad personal. Es una comunión donde tu personalidad se fortalece y purifica al entrar en contacto directo con el amor infinito. Teresa la comparaba con el hierro que se introduce en el fuego. El hierro no deja de ser hierro, pero adquiere las propiedades del fuego sin perder su naturaleza esencial. En este estado de unión, la energía ya no proviene de tus recursos personales limitados, sino de una fuente inagotable que trasciende completamente tus capacidades humanas. Teresa documentó casos de personas que en este estado podían trabajar jornadas completas sin fatiga, ayunar durante días sin debilidad, enfrentar problemas enormes sin angustia y amar genuinamente incluso a quienes les hacían daño. Teresa explicaba que esta medicina divina funciona porque restaura el funcionamiento natural del alma humana. Hemos sido creados para vivir en comunión constante con Dios, y cuando esta comunión se restablece, todas nuestras facultades físicas, mentales y emocionales funcionan con la eficiencia y potencia para las cuales fueron diseñadas originalmente. La diferencia entre esta medicina divina y cualquier remedio humano es que no trata síntomas superficiales, sino que va directamente a la raíz del problema, la desconexión del alma de su fuente verdadera de vida. Mientras permanezcas desconectado de esta fuente, cualquier energía que obtengas será temporal y limitada. Pero cuando te reconectas con ella, la vitalidad que recibes es ilimitada y permanente. Sin embargo, Teresa advirtió repetidamente que acceder a esta medicina requiere cumplir condiciones específicas y evitar errores graves que pueden ser espiritualmente peligrosos. Pero cuidado, porque aplicar esto mal puede ser peligroso. Santa Teresa de Jesús identificó 3 errores fundamentales que impiden que las personas accedan a la medicina divina. Errores tan comunes que prácticamente toda la humanidad los comete sin darse cuenta. Estos errores no solo bloquean el acceso a la energía espiritual, sino que activamente drenan la poca vitalidad que aún conservamos. Teresa los llamó los ladrones silenciosos del alma, porque operan de manera tan sutil que sus víctimas nunca sospechan que están siendo robadas sistemáticamente. El primer error es lo que Teresa denominó la búsqueda de Dios fuera de ti mismo. Este error parece paradójico, porque la mayoría de las personas religiosas creen que buscar a Dios es algo bueno. Pero Teresa descubrió que hay una diferencia radical entre buscar a Dios correctamente y buscarlo de manera que agote completamente tu energía vital. Cuando buscas a Dios fuera de ti mismo, intentas alcanzarlo mediante esfuerzos externos intensos, multiplicando oraciones vocales, aumentando penitencias físicas, acumulando actos de caridad, intensificando disciplinas espirituales. Todas estas prácticas son buenas en sí mismas,
pero cuando se convierten en tu método principal para conectarte con lo divino, se vuelven contraproducentes porque te alejan de donde Dios realmente se encuentra, en tu interior. Teresa explicaba este error usando la analogía de una persona que busca desesperadamente agua corriendo de pozo en pozo bajo el sol ardiente, mientras ignora completamente el manantial cristalino que brota en su propio jardín. Cada esfuerzo externo te agota más, cada disciplina adicional te cansa más, cada práctica religiosa te deja más vacío, porque estás gastando energía tratando de alcanzar algo que ya está completamente disponible dentro de ti. Las señales de que estás cometiendo este primer error son inconfundibles. Te sientes agotado después de orar en lugar de renovado. Las prácticas espirituales se vuelven una carga pesada en lugar de un descanso. Necesitas multiplicar constantemente tus esfuerzos religiosos para sentir la misma satisfacción espiritual. Y experimentas una sensación crónica de que Dios está lejos de ti, sin importar cuánto te esfuerces por acercarte a Él. El segundo error es la negociación espiritual. Este error es aún más sutil y peligroso que el primero porque se disfraza de humildad y entrega generosa. La negociación espiritual consiste en intentar ganar la energía divina mediante intercambios. Si hago esto por Dios, Él hará aquello por mí. Si me porto bien, Dios me dará fuerzas. Si soy lo suficientemente bueno, mereceré recibir vitalidad espiritual. Teresa identificó este error como una forma sofisticada de orgullo espiritual que bloquea completamente el acceso a la gracia divina. Cuando intentas negociar con Dios, estás colocándote en posición de acreedor, en lugar de reconocer tu completa dependencia de su misericordia gratuita. Estás tratando de controlar el flujo de energía divina mediante tu comportamiento, cuando la realidad es que esta energía se recibe únicamente como regalo inmerecido. Las personas que cometen este error desarrollan lo que Teresa llamaba la espiritualidad del mercader. Calculan constantemente si han hecho suficientes buenas obras para merecer las bendiciones que desean. Se frustran cuando no reciben lo que consideran una respuesta justa a sus esfuerzos espirituales y viven en ansiedad constante, preguntándose si han cumplido suficientes requisitos para obtener la ayuda divina. Este tipo de espiritualidad es agotadora porque convierte la relación con Dios en un trabajo de tiempo completo, donde nunca puedes estar seguro de haber hecho suficiente. Teresa enseñaba que la energía divina no se gana ni se merece. Se recibe gratuitamente cuando abandonas completamente la ilusión de que puedes hacer algo para merecerla. El tercer error, el más devastador según Teresa, es la resistencia a la transformación. Este error surge cuando las personas quieren recibir la energía divina, pero sin permitir que esta energía cambie fundamentalmente su forma de vivir, pensar y relacionarse. Quieren sentirse mejor, pero no quieren ser diferentes. Desean la vitalidad espiritual, pero resisten las transformaciones que esta vitalidad inevitablemente produce. Teresa observó que la energía divina no es neutra. No es como una vitamina que simplemente te da más fuerzas para seguir haciendo exactamente lo mismo que hacías antes. Es una fuerza transformadora que purifica, eleva y reorienta completamente tus prioridades, valores y comportamientos. Cuando intentas recibir esta energía, mientras mantienes patrones de vida incompatibles con ella, se crea un conflicto interior que drena toda tu vitalidad. La resistencia a la transformación se manifiesta de múltiples formas. Querer sentir la presencia de Dios sin renunciar a resentimientos profundos, desear paz espiritual sin abandonar adicciones destructivas, buscar alegría divina sin perdonar ofensas pasadas, pedir vitalidad sagrada sin modificar hábitos que dañan tu alma, o intentar experimentar el amor de Dios sin estar dispuesto a amar genuinamente a otras personas. Teresa explicaba que este tercer error es como intentar llenar un recipiente que tiene agujeros en el fondo. No importa cuánta agua divina recibas, se escapará inmediatamente a través de las inconsistencias y contradicciones de tu vida. La energía espiritual requiere integridad interior para mantenerse establemente.
La combinación de estos 3 errores crea lo que Teresa denominaba el círculo vicioso del agotamiento espiritual. Buscas a Dios fuera de ti mismo, lo cual te agota. Intentas negociar con Él para recibir más energía, lo cual te frustra. Y resistes los cambios que la energía divina requiere, lo cual te deja vacío. El resultado es una espiritualidad que consume en lugar de nutrir, que cansa en lugar de renovar, que complica en lugar de simplificar. Romper estos patrones erróneos no es difícil, una vez que comprendes exactamente cómo hacerlo, pero requiere precisión y honestidad radical contigo mismo. La verdadera transformación viene cuando aplicas lo que verás ahora. El primer paso del método de Santa Teresa es tan simple que la mayoría de las personas lo descartan inmediatamente por considerarlo demasiado básico. Pero Teresa advirtió repetidamente que este aparente simplismo es precisamente lo que lo hace tan poderoso. Lo llamó el arte del recogimiento interior y constituye la base absoluta sobre la cual se construye toda la experiencia de renovación energética que transformó su vida. Este primer paso consiste en aprender a retirar conscientemente tu atención de todo lo externo para dirigirla hacia tu centro interior más profundo. Teresa lo describía como entrar en ti mismo para encontrar a Dios que habita en tu interior. No es meditación en el sentido de reflexionar sobre ideas religiosas. No es contemplación en el sentido de imaginar escenas espirituales. Es algo mucho más directo y concreto. Es el acto puro de dirigir la mirada interior hacia la presencia divina que reside permanentemente en el núcleo de tu ser. La técnica específica que Teresa desarrolló comienza con lo que ella llamaba la preparación del lugar sagrado. Esto no se refiere a un espacio físico externo, aunque es útil tener un lugar tranquilo donde practicar. Se refiere a preparar el espacio interior de tu alma para recibir conscientemente la presencia divina. Teresa instruía: imagina que dentro de ti hay un palacio hermosísimo hecho de oro y cristal, donde habita la majestad de Dios. Nada de lo que puedas imaginar se compara con la belleza de este palacio que está en tu alma. La preparación comienza con un acto de fe sencillo pero radical. Reconocer conscientemente que Dios está presente en tu interior en este momento exacto. No como una creencia abstracta, sino como una realidad concreta más cierta que cualquier objeto físico que puedas tocar. Teresa enseñaba que este reconocimiento inicial debe ser firme y decidido, sin dudas ni vacilaciones. Procura tener por cierto que no es antojo, sino verdad firme que Dios está en ti, escribía a sus discípulas. Una vez establecido este reconocimiento inicial, el segundo elemento del primer paso es lo que Teresa denominaba el aquietamiento de las potencias. Las potencias del alma, como explicó anteriormente, son la memoria, el entendimiento y la voluntad. En su estado normal, estas 3 facultades están constantemente agitadas. La memoria saltando entre recuerdos del pasado, el entendimiento analizando pensamientos sobre el futuro y la voluntad dividida entre múltiples deseos contradictorios. El aquietamiento no significa suprimir violentamente estos movimientos mentales. Teresa advirtió específicamente contra este error. En lugar de luchar contra los pensamientos, enseñaba a retirar suavemente la atención de ellos. Como quien está hablando y oye que le llaman, vuelve la cabeza a ver quién le llama. Así el alma debe apartar suavemente la atención de todo lo demás para escuchar a quien la llama desde su interior. Teresa desarrolló una analogía muy precisa para explicar esta técnica. Comparaba el alma con una persona que está en el patio de un castillo rodeada de muchas personas que hablan y hacen ruido. Para escuchar a alguien que la está llamando desde el interior del castillo, esta persona no necesita hacer callar a toda la multitud. Simplemente necesita dejar de prestar atención a las voces externas y dirigir su oído hacia la voz interior. Las voces externas pueden seguir sonando, pero su atención está completamente enfocada en la llamada interior. El tercer elemento del primer paso es lo que Teresa llamaba la mirada amorosa.
Una vez que has reconocido la presencia divina en tu interior y has aquietado las potencias del alma, diriges hacia esta presencia lo que Teresa describía como una mirada simple de amor. No es una mirada con los ojos físicos ni una imaginación visual. Es una mirada del corazón, un acto de atención amorosa dirigido hacia la realidad divina que habita en tu centro más íntimo. Teresa explicaba que esta mirada amorosa debe ser completamente desinteresada. No miras hacia Dios esperando recibir algo específico a cambio. No le pides favores ni le haces peticiones particulares. Simplemente diriges hacia Él una atención pura llena de amor gratuito. Mirad que no os pide otra cosa sino que le miréis, escribía Teresa. No os cansará mirarle como acá os cansa mirar otras cosas. Esta mirada amorosa tiene efectos inmediatos que Teresa documentó cuidadosamente. Primero, produce una quietud natural que no requiere esfuerzo por mantener. La mente se aquieta espontáneamente cuando está verdaderamente enfocada en contemplar la presencia divina. Segundo, genera una paz profunda que es cualitativamente diferente a cualquier tranquilidad que puedas experimentar por medios naturales. Tercero, despierta gradualmente una sensación de plenitud interior que no depende de circunstancias externas. Pero Teresa advirtió sobre varios errores comunes que pueden arruinar completamente este primer paso. El error más frecuente es intentar forzar experiencias extraordinarias. Muchas personas comienzan la práctica esperando visiones místicas o éxtasis espirituales inmediatos. Cuando no ocurren estas experiencias espectaculares, concluyen que el método no funciona y lo abandonan. Teresa enseñaba que el primer paso debe practicarse con humildad y paciencia. Los frutos se desarrollan gradualmente, como semillas que germinan lentamente en tierra fértil. La medida del éxito no son las experiencias extraordinarias, sino el crecimiento gradual en paz interior, claridad mental y capacidad de amar genuinamente. Otro error común es intentar controlar mentalmente todo el proceso. Algunas personas se esfuerzan tanto por aquietar la mente que crean más agitación interna. Teresa comparaba esto con alguien que intenta detener el agua de un río empujándola con las manos. Mientras más fuerzas haces, más turbulencia creas. El primer paso debe practicarse inicialmente durante periodos breves pero frecuentes. Teresa recomendaba comenzar con 5 o 10 minutos varias veces al día, especialmente al despertar y antes de dormir. Poco a poco se irá acostumbrando el alma a este recogimiento y entenderá la ganancia que es no andar siempre derramada, escribía. Esto es solo el comienzo, el segundo paso es aún más poderoso. Una vez que dominas el primer paso del recogimiento interior, Santa Teresa enseñaba que el alma está preparada para recibir lo que ella llamaba las aguas de la gracia transformante. El segundo paso no es una técnica que tú ejecutas, sino una gracia que recibes cuando has preparado adecuadamente el terreno interior. Teresa lo denominaba la oración de quietud, y constituye el momento donde la energía divina comienza a fluir de manera perceptible y transformadora. Este segundo paso se caracteriza por una paradoja fundamental que Teresa explicaba cuidadosamente a sus discípulas. Mientras que en el primer paso tú tomas la iniciativa dirigiendo conscientemente tu atención hacia la presencia interior, en el segundo paso debes aprender a recibir pasivamente la acción de Dios en tu alma. En la oración de recogimiento nosotros trabajamos. En la oración de quietud, Dios obra y nosotros recibimos, escribía Teresa en sus instrucciones más íntimas. La transición del primer paso al segundo ocurre de manera natural cuando has perseverado suficientemente en la práctica del recogimiento. Teresa describía esta transición como el momento cuando el alma siente que se aquieta y sosiega con solo acordarse de que Dios está en su interior. Ya no necesitas esforzarte por aquietar la mente, porque la presencia divina misma produce automáticamente esta quietud. Las señales que indican que estás entrando al segundo paso
son inconfundibles según la experiencia de Teresa. Primero, experimentas lo que ella llamaba un sosiego sabroso, una tranquilidad profunda acompañada de una satisfacción interior que no depende de nada externo. Segundo, sientes que tu voluntad está como presa de Dios, es decir, completamente atraída hacia Él sin esfuerzo por tu parte. Tercero, percibes que el tiempo transcurre de manera diferente. Períodos que parecían largos se vuelven momentos y momentos intensos se sienten eternos. Pero Teresa advirtió que el segundo paso viene acompañado de tentaciones específicas que pueden arruinar completamente la experiencia si no se reconocen y manejan correctamente. La primera tentación es intentar prolongar artificialmente estos estados de quietud. Cuando experimentas la dulzura de la presencia divina, la mente inmediatamente quiere controlar y mantener esta experiencia. Teresa enseñaba que este deseo de control destruye instantáneamente la gracia recibida. En sintiendo este sosiego y gloria interior, no se haga diligencia para entender qué cosa es ni cómo es, instruía Teresa. El momento que comienzas a analizar mentalmente lo que está ocurriendo, te sales automáticamente del estado de receptividad y regresas al funcionamiento mental ordinario. La clave del segundo paso es aprender a permanecer en actitud de recepción pura, sin interferir intelectualmente con lo que está sucediendo. La segunda tentación es la comparación con experiencias pasadas o expectativas futuras. Algunas veces la quietud divina se siente intensa y consoladora, otras veces se percibe sutil y casi imperceptible. La mente inmediatamente comienza a comparar. Ayer fue mejor que hoy. La semana pasada sentía más la presencia de Dios. Espero que mañana sea como aquella vez extraordinaria. Teresa enseñaba que estas comparaciones son veneno puro para la vida espiritual, porque convierten la oración en una búsqueda de experiencias placenteras en lugar de una entrega genuina a la voluntad divina. La tercera tentación, la más sutil y peligrosa, es el orgullo espiritual. Cuando comienzas a experimentar regularmente estos estados de quietud interior, surge inevitablemente la tentación de considerarte especialmente favorecido por Dios o espiritualmente superior a otras personas. Teresa observó que esta tentación es tan común que muy pocas personas logran evitarla completamente. Para contrarrestar el orgullo espiritual, Teresa desarrolló lo que llamaba la doctrina de la humildad profunda. Enseñaba que mientras más auténticas sean las experiencias de Dios que recibas, más claramente verás tu propia miseria e indignidad. Las gracias divinas genuinas siempre producen humildad creciente, nunca superioridad espiritual. Cuanto más llega el alma a Dios, más conoce lo que es, escribía Teresa. El aspecto más transformador del segundo paso es lo que Teresa denominaba la infusión de fortaleza divina. En los estados de quietud auténtica, el alma no solo recibe consolación espiritual, sino también una energía sobrenatural que fortalece todas las facultades humanas. Esta fortaleza se manifiesta de múltiples formas que Teresa documentó meticulosamente en sus cartas y tratados. Físicamente, experimentas una resistencia aumentada que te permite trabajar durante periodos prolongados sin fatiga excesiva. Mentalmente, desarrollas una claridad de pensamiento que facilita la toma de decisiones complejas. Emocionalmente, adquieres una estabilidad interior que te mantiene sereno incluso en circunstancias muy difíciles. Espiritualmente, crece tu capacidad de amar de manera desinteresada y tu deseo de servir a otros sin esperar recompensa. Pero Teresa enfatizaba que esta fortaleza divina no se manifiesta como poder personal que tú controlas, sino como gracia que actúa a través de ti según la voluntad de Dios. No te conviertes en una persona extraordinaria por tus propios méritos, sino en un instrumento más eficaz de la acción divina en el mundo. La práctica del segundo paso requiere lo que Teresa llamaba la fidelidad en lo poco. Debes permanecer completamente fiel a los periodos de oración
incluso cuando no sientes nada especial, especialmente cuando no sientes nada especial. Las épocas de sequedad espiritual son tan importantes como las de consolación abundante, porque en ambas el alma aprende a depender únicamente de Dios y no de sus propias experiencias emocionales. Teresa enseñaba que el segundo paso se estabiliza gradualmente a través de la perseverancia paciente. Al principio, los periodos de quietud son breves e impredecibles. Con la práctica constante, se vuelven más frecuentes y duraderos. Eventualmente, la quietud interior se convierte en el estado normal del alma, presente incluso en medio de actividades externas intensas. Pero existe un tercer elemento que Santa Teresa guardaba en secreto. Durante más de 20 años, Santa Teresa guardó celosamente el elemento más poderoso de su método de renovación energética. Solo lo reveló a sus discípulas más cercanas y únicamente después de años de formación espiritual intensa. Lo llamaba el secreto de la entrega total y constituye la diferencia entre experimentar episodios ocasionales de energía divina y vivir en un estado permanente de vitalidad sobrenatural. Este elemento secreto no aparece en sus obras más conocidas, porque Teresa consideraba que era demasiado avanzado para la mayoría de las personas. Solo lo menciona indirectamente en sus cartas privadas y en las constituciones que escribió para sus conventos más reformados. El secreto consiste en aprender a mantener lo que ella denominaba la actitud de oblación continua durante todas las actividades de la vida diaria. La oblación continua es mucho más radical que cualquier práctica de oración convencional. No se trata de dedicar ciertos periodos del día a la oración formal, sino de convertir cada momento de la existencia en un acto consciente de entrega a la voluntad divina. Teresa descubrió que cuando el alma aprende a mantener esta actitud de entrega sin interrupciones, se abre completamente el canal de recepción de energía divina. La técnica específica comienza con lo que Teresa llamaba la renovación del ofrecimiento. Cada mañana, antes de levantarte de la cama, debes hacer un acto consciente y deliberado de entregar completamente tu día a Dios. No se trata de una oración mecánica, sino de una decisión radical de renunciar a tu voluntad propia en favor de la voluntad divina para todas las circunstancias que enfrentarás. Teresa instruía a sus discípulas con estas palabras precisas: ofreceos enteramente a Dios cada mañana, diciéndole desde lo íntimo del corazón: Señor, soy vuestra. Disponed de mí según vuestra voluntad en todo lo que me aconteciere hoy. No quiero mi gusto sino el vuestro. No busco mi conveniencia sino vuestra gloria. Usad de mí como de cosa vuestra propia. Pero Teresa advirtió que este ofrecimiento matutino es solo el primer elemento del secreto. El segundo elemento, mucho más desafiante, consiste en renovar conscientemente esta actitud de entrega cada vez que enfrentas una situación difícil, una contrariedad, una frustración o cualquier circunstancia que no habías elegido. En lugar de resistir mentalmente lo que está ocurriendo, debes entregar inmediatamente la situación a Dios. Esta entrega inmediata no significa resignación pasiva ni conformismo derrotista. Significa reconocer que Dios puede utilizar cualquier circunstancia, incluso las más adversas, para tu crecimiento espiritual y para manifestar su poder transformador. Teresa enseñaba que cuando entregas genuinamente una situación difícil a Dios, automáticamente recibes la gracia específica necesaria para manejarla con sabiduría y fortaleza sobrenaturales. El tercer elemento del secreto es lo que Teresa denominaba la vigilancia interior constante. Consiste en mantener una porción de tu atención siempre dirigida hacia la presencia de Dios en tu interior, incluso mientras realizas actividades externas. No es una división esquizofrénica de la atención, sino una ampliación de la consciencia que permite simultáneamente estar completamente presente en tus tareas y completamente aware de la presencia divina. Teresa comparaba esta vigilancia interior
con una madre que trabaja intensamente en sus labores domésticas, pero mantiene siempre un oído atento a sus hijos pequeños. La madre no está menos concentrada en su trabajo por estar pendiente de sus hijos. Su atención está simplemente expandida para abarcar ambas realidades simultáneamente. Para desarrollar esta vigilancia interior, Teresa enseñaba una técnica que llamaba las jaculatorias del corazón. Cada vez que recuerdas la presencia de Dios durante el día, diriges hacia Él una frase breve de amor o entrega. Dios mío y mi todo, sea vuestra voluntad. Vos sabéis, Señor, en vos confío. Estas frases no se recitan mecánicamente, sino que brotan espontáneamente del corazón como expresiones naturales de amor. Con la práctica constante, estas jaculatorias se vuelven automáticas y eventualmente se transforman en lo que Teresa llamaba la oración del corazón sin palabras. Una comunicación continua con Dios que no requiere formulaciones verbales específicas, sino que consiste en una actitud permanente de amor y entrega. El cuarto elemento del secreto, el más avanzado, es lo que Teresa denominaba el abandono en las pruebas. Descubrió que Dios permite circunstancias especialmente difíciles en la vida de quienes han alcanzado niveles profundos de entrega espiritual. Estas pruebas no son castigos, sino oportunidades para purificar y fortalecer el alma hasta niveles extraordinarios. Las pruebas pueden manifestarse como enfermedades prolongadas, pérdidas económicas, malentendidos dolorosos, traiciones de personas queridas o crisis espirituales donde sientes que Dios se ha alejado completamente. Teresa enseñaba que la respuesta correcta a estas pruebas determina si avanzas hacia la santidad heroica o retrocedes hacia la mediocridad espiritual. La respuesta correcta consiste en lo que Teresa llamaba el beso a la cruz: aceptar amorosamente las pruebas como regalos divinos diseñados específicamente para tu crecimiento espiritual. No se trata de masoquismo religioso, sino de confianza radical en la sabiduría y bondad infinitas de Dios, incluso cuando sus planes trascienden completamente tu comprensión. Teresa documentó que quienes logran mantener esta actitud de entrega total durante las pruebas más severas experimentan transformaciones de energía que desafían toda explicación natural. Reciben fortalezas sobrenaturales para soportar sufrimientos que destruirían a personas ordinarias. Desarrollan capacidades extraordinarias de trabajo y servicio y adquieren una alegría interior indestructible que permanece estable incluso en las circunstancias más adversas. El elemento secreto de Teresa funciona porque establece una colaboración perfecta entre la voluntad humana y la voluntad divina. Cuando tu voluntad está completamente alineada con la voluntad de Dios, desaparece la fricción interior que normalmente consume la mayor parte de tu energía vital. Toda tu fuerza se canaliza hacia propósitos divinos y regresa multiplicada como gracia sobrenatural. Pero Teresa advirtió que este secreto solo funciona con personas que han alcanzado un nivel suficiente de pureza interior y desapego de bienes temporales. Ahora verás por qué esto funcionó en casos imposibles. Los archivos del Carmelo Descalzo conservan documentación detallada de casos extraordinarios donde el método de Santa Teresa produjo transformaciones que desafiaron toda explicación médica de la época. Estos testimonios fueron recopilados meticulosamente por los confesores de Teresa y por las propias religiosas que presenciaron directamente estos acontecimientos. No son leyendas piadosas, sino registros históricos verificables que demuestran el poder transformador real de las enseñanzas teresianas. El caso más documentado es el de Sor María de San José, fundadora del Carmelo de Sevilla. María llegó al convento de Teresa en estado de agotamiento total, después de años de severas penitencias que habían destruido completamente su salud física. Los médicos que la examinaron declararon que no viviría más de 6 meses debido a una combinación de tuberculosis avanzada, desnutrición extrema y lo que entonces llamaban melancolía mortal.
Teresa aplicó personalmente su método con María durante un periodo de 8 meses. Los registros del convento documentan que María comenzó a recuperar fuerzas de manera inexplicable. No solo sobrevivió los 6 meses predichos por los médicos, sino que vivió otros 40 años con una vitalidad extraordinaria. Fundó 8 conventos, escribió múltiples tratados espirituales y mantuvo una actividad apostólica intensa hasta su muerte a los 82 años. Pero lo más sorprendente del caso de María no fue su recuperación física, sino la transformación de su capacidad de trabajo. Antes de aplicar el método teresiano, María apenas podía permanecer despierta 4 horas consecutivas. Después de la transformación, trabajaba rutinariamente 16 horas diarias sin mostrar signos de fatiga. Sus contemporáneos testimoniaron que parecía recibir energía directamente del cielo para realizar obras que habrían agotado a varias personas normales. Otro caso extraordinario es el de don García de Toledo, un noble español que había caído en una depresión tan profunda que había perdido completamente la voluntad de vivir. García había sufrido la muerte de su esposa e hijos en una epidemia, seguida por la pérdida total de su fortuna familiar. Los testimonios de la época describen a un hombre reducido a un estado casi vegetativo, incapaz de comer, dormir o cumplir las funciones más básicas de la existencia. Teresa correspondió con García durante 2 años, enseñándole por carta el método completo de renovación espiritual. Los resultados fueron tan dramáticos que el caso se convirtió en ejemplo clásico de la eficacia de las enseñanzas teresianas. García no solo recuperó completamente su energía vital, sino que se convirtió en uno de los benefactores más generosos de la Reforma carmelitana. Dedicó los últimos 20 años de su vida a financiar la fundación de conventos y a promover la difusión de los escritos de Teresa. El testimonio personal de García, conservado en los archivos de Ávila, describe su experiencia. Había perdido toda esperanza y deseaba únicamente morir para acabar con mi tormento. Pero siguiendo las instrucciones de la Madre Teresa, descubrí una fuente de fortaleza en mi interior que no sabía que existía. No solo recuperé las ganas de vivir, sino que experimenté una alegría y una energía que nunca había sentido ni siquiera en mis mejores años. Un tercer caso documentado es el de Catalina de Cardona, una mujer de la nobleza que había desarrollado lo que los médicos de la época diagnosticaron como enfermedad de los nervios. Después de años de vida disipada en la corte, Catalina sufría de lo que hoy reconoceríamos como ataques de pánico severos, insomnio crónico y una ansiedad tan intensa que la mantenía postrada en cama la mayor parte del tiempo. Catalina conoció a Teresa durante una visita a Ávila y quedó tan impresionada por la vitalidad de la santa que le suplicó que la enseñara el secreto de su energía. Teresa trabajó personalmente con Catalina durante 6 meses, aplicando el método completo paso a paso. Los resultados fueron tan sorprendentes que Catalina abandonó completamente la vida cortesana para convertirse en ermitaña. Pero lo extraordinario del caso de Catalina no fue su conversión religiosa, sino la transformación radical de su salud mental y física. En cuestión de meses pasó de ser una mujer neurótica e incapacitada a convertirse en un ejemplo de equilibrio y fortaleza espiritual. Vivió como ermitaña durante 30 años en condiciones de extrema austeridad, manteniendo una resistencia física que asombraba a quienes la visitaban. Los casos más impresionantes son los de transformación colectiva que ocurrieron en los conventos reformados por Teresa. El Carmelo de San José, en Ávila, se convirtió en un laboratorio viviente, donde el método teresiano fue aplicado sistemáticamente con grupos de religiosas que llegaban en estados de agotamiento espiritual y físico extremos. Los registros del convento documentan que la aplicación colectiva del método producía resultados aún más espectaculares que la aplicación individual. Las religiosas no solo recuperaban su energía personal, sino que desarrollaban una sinergia grupal
que multiplicaba exponencialmente la vitalidad de cada individuo. Las crónicas de la época describen un ambiente de alegría y dinamismo tan intenso que los visitantes quedaban transformados simplemente por estar en presencia de estas comunidades renovadas. Uno de los testimonios más detallados proviene de Fray Luis de León, quien documentó su experiencia al visitar el convento de San José. Entré en este lugar esperando encontrar mujeres debilitadas por penitencias excesivas, pero descubrí un grupo de personas con una vitalidad que no había visto en ningún otro lugar. Trabajaban desde antes del amanecer hasta después de la puesta del sol, pero su energía parecía aumentar en lugar de disminuir con el esfuerzo. Su alegría era tan contagiosa que salí del convento sintiéndome renovado en cuerpo y alma. Los casos documentados incluyen también transformaciones de personas que aplicaron el método teresiano sin contacto directo con Teresa. Mercaderes, artesanos, madres de familia y trabajadores comunes que leyeron sus escritos y aplicaron fielmente sus instrucciones, experimentaron renovaciones de energía que sus contemporáneos consideraron milagrosas. Estos testimonios históricos demuestran que el método de Teresa no era efectivo únicamente para personas con vocación religiosa especial, sino para cualquier individuo sincero dispuesto a aplicarlo con constancia y fidelidad. Pero esto también funciona en nuestros días, y te lo voy a demostrar. El método de Santa Teresa no es solo historia antigua. En las últimas décadas, miles de personas alrededor del mundo han redescubierto estas enseñanzas y han experimentado transformaciones de energía que confirman la efectividad permanente de la sabiduría teresiana. Estos testimonios contemporáneos demuestran que la medicina divina que Teresa perfeccionó funciona igual de efectivamente en el siglo XXI que en el siglo XVI. María Elena Martínez, una madre de 3 hijos de Barcelona, había llegado a un estado de agotamiento tan extremo que los médicos le habían diagnosticado síndrome de fatiga crónica y le habían prescrito reposo absoluto. Durante 2 años, María Elena había probado todo tipo de tratamientos médicos y terapias alternativas sin obtener mejoría significativa. Se levantaba cada mañana sintiéndose más cansada que cuando se acostaba y apenas tenía energía para cuidar a sus hijos. Todo cambió cuando María Elena descubrió los escritos de Santa Teresa a través de un libro que le regaló su madre. Inicialmente escéptica sobre los beneficios de prácticas espirituales anticuadas, decidió aplicar el método teresiano como último recurso. Comenzó con 15 minutos de recogimiento interior cada mañana, siguiendo exactamente las instrucciones que Teresa había dado a sus discípulas 5 siglos atrás. Los resultados fueron inmediatos y sorprendentes. En la primera semana, María Elena notó que podía permanecer despierta sin fatiga durante periodos más largos. En el primer mes, había recuperado suficiente energía para retomar las actividades domésticas que había abandonado. Al tercer mes, sus médicos quedaron perplejos al constatar que todos los síntomas del síndrome de fatiga crónica habían desaparecido completamente. Pero lo más extraordinario del caso de María Elena no fue solo la recuperación de su energía física, sino la transformación integral de su vida. Desarrolló una capacidad de paciencia con sus hijos que nunca había tenido. Encontró alegría genuina en las tareas domésticas que antes la agobiaban. Y descubrió una fortaleza interior que le permitía manejar las crisis familiares con serenidad admirable. Otro testimonio contemporáneo notable es el de Dr. Antonio Ruiz, un cirujano cardiovascular de Madrid que había desarrollado lo que él describe como burnout espiritual profundo. Después de 20 años de ejercer medicina de alta presión, Antonio había perdido completamente la vocación que lo había motivado a estudiar medicina. Se levantaba cada día sintiéndose vacío, realizaba cirugías complejas de manera mecánica y regresaba a casa agotado emocionalmente. La crisis llegó cuando Antonio se dio cuenta de que había comenzado a ver a sus pacientes como casos clínicos en lugar de seres humanos que sufrían. Consideró seriamente abandonar la medicina,
hasta que un paciente anciano le regaló un libro sobre Santa Teresa. Antonio cuenta que inicialmente pensó que las prácticas espirituales serían incompatibles con su formación científica rigurosa. Sin embargo, decidió experimentar con el método teresiano aplicándolo de manera sistemática durante 6 meses. Los resultados transformaron no solo su energía personal, sino también su práctica médica completa. Antonio redescubrió la compasión genuina hacia sus pacientes, encontró significado renovado en su trabajo y desarrolló una resistencia emocional que le permite manejar las presiones de su profesión sin agotarse. Más sorprendente aún, Antonio comenzó a notar que sus pacientes respondían mejor a los tratamientos cuando él aplicaba las técnicas de presencia interior que había aprendido de Teresa mientras realizaba cirugías. Es como si mi estado interior de paz se transmitiera de alguna manera a los pacientes, explica Antonio. Los resultados quirúrgicos han mejorado significativamente desde que comencé a aplicar este método. Un tercer testimonio contemporáneo viene de Sarah Johnson, una ejecutiva corporativa de Nueva York que había construido una carrera exitosa en Wall Street, pero había sacrificado completamente su bienestar personal en el proceso. Sarah trabajaba rutinariamente 80 horas semanales, vivía a base de cafeína y medicamentos para dormir, y había desarrollado múltiples problemas de salud relacionados con el estrés crónico. Sarah conoció las enseñanzas de Teresa a través de un retiro espiritual al que asistió por recomendación de su terapeuta. Inicialmente, resistió la idea de incorporar prácticas religiosas a su vida secular y orientada hacia el éxito material. Pero la profundidad psicológica de las técnicas teresianas la convenció de experimentar con ellas desde una perspectiva puramente práctica. La transformación de Sarah fue gradual pero radical. Comenzó a aplicar los principios de recogimiento interior durante los descansos en su oficina. Practicó la entrega consciente durante las reuniones estresantes y desarrolló la vigilancia interior que Teresa enseñaba. En 6 meses, Sarah había reorganizado completamente su estilo de vida profesional sin sacrificar su efectividad laboral. Sarah descubrió que podía trabajar menos horas pero con mayor concentración y creatividad. Desarrolló habilidades de liderazgo más efectivas basadas en la serenidad interior en lugar de la agresividad competitiva. Sus colegas notaron que Sarah había adquirido una presencia calmante que mejoraba la dinámica de todo el equipo de trabajo. Los testimonios contemporáneos incluyen también casos de transformación familiar completa. La familia Rodríguez de México aplicó colectivamente el método teresiano después de pasar por una crisis económica devastadora que había llevado al padre al borde de la depresión y había creado tensiones severas entre todos los miembros de la familia. Comenzaron practicando juntos el recogimiento interior cada evening después de la cena. Aplicaron los principios de entrega consciente a los problemas económicos que enfrentaban. Desarrollaron la vigilancia interior como método para mantener la unidad familiar en medio de las presiones externas. Los resultados fueron transformadores no solo individualmente, sino como unidad familiar. En un año, habían no solo superado la crisis económica, sino fortalecido los vínculos familiares hasta niveles que nunca habían experimentado antes. Los hijos mejoraron significativamente su rendimiento académico. Los padres redescubrieron la alegría en su matrimonio y toda la familia desarrolló una resistencia colectiva a las presiones sociales y económicas que los rodeaban. Estos testimonios contemporáneos confirman que el método de Santa Teresa trasciende barreras culturales, religiosas y socioeconómicas. Funciona igualmente bien para madres agotadas, profesionales estresados, familias en crisis y cualquier persona sincera dispuesta a aplicarlo con constancia. Ahora viene lo más importante. ¿Cómo puedes aplicarlo tú? Ahora llega el momento de aplicar concretamente el método de Santa Teresa a tu vida personal. Este plan de transformación está diseñado siguiendo exactamente las instrucciones que Teresa daba a sus discípulas, adaptadas para las circunstancias de la vida moderna, pero manteniendo intacta
la esencia de su sabiduría espiritual. No es una versión simplificada ni una interpretación libre, sino la aplicación fiel del método original que ha demostrado su efectividad durante más de 4 siglos. Tu transformación comenzará inmediatamente, desde mañana mismo, con lo que Teresa llamaba la hora sagrada del despertar. Antes de levantarte de la cama, antes de revisar el teléfono, antes de pensar en las obligaciones del día, dedica exactamente 10 minutos a establecer la conexión interior que será la base de tu nueva vitalidad. Permanece acostado con los ojos cerrados y realiza el primer paso del método teresiano. Reconoce conscientemente que Dios está presente en tu interior en este momento exacto, no como una idea abstracta, sino como una realidad más cierta que tu propia respiración. Teresa instruía: procura tener por cierto que no es antojo sino verdad firme, que Dios está en ti. Haz este reconocimiento con fe absoluta, sin dudas ni vacilaciones. Inmediatamente después, practica el aquietamiento de las potencias que Teresa enseñaba. Retira suavemente tu atención de todos los pensamientos sobre el día que viene, de los recuerdos de ayer, de las preocupaciones y planes. Como quien deja de escuchar conversaciones externas para atender a alguien que lo llama desde adentro, dirige toda tu atención hacia la presencia divina en tu centro interior. Una vez aquietadas las potencias, practica la mirada amorosa durante los minutos restantes. Dirige hacia la presencia divina una atención pura llena de amor gratuito. No pidas nada específico, no hagas peticiones particulares, simplemente mira hacia Dios con amor desinteresado. Teresa prometía que esta mirada matutina establecería la conexión energética que durará todo el día. Después de levantarte, implementa inmediatamente el elemento secreto de Teresa, la renovación del ofrecimiento. Mientras te preparas para el día, haz conscientemente la entrega total que ella enseñaba. Ofrece completamente tu día a Dios con estas palabras adaptadas de Teresa: Señor, soy tuyo completamente. Dispón de mí según tu voluntad en todo lo que me acontezca hoy. No busco mi conveniencia sino tu gloria. Usa de mí como de cosa tuya propia. Durante el día, aplica sistemáticamente las 3 técnicas avanzadas del método teresiano. Primera técnica: la entrega inmediata de contrarredades. Cada vez que enfrentes una situación frustrante, una interrupción no planificada, una persona difícil o cualquier circunstancia que no elegiste, entrega inmediatamente la situación a Dios. Reconoce que Él puede usar cualquier circunstancia para tu crecimiento espiritual y para manifestar su poder transformador. Segunda técnica: la vigilancia interior constante. Mantén una porción pequeña de tu atención siempre dirigida hacia la presencia de Dios en tu interior, incluso mientras realizas tus actividades normales. No es una división esquizofrénica de la atención, sino una ampliación de la consciencia que te permite estar completamente presente en tus tareas y simultáneamente aware de la presencia divina. Tercera técnica: las jaculatorias del corazón. Cada vez que recuerdas la presencia de Dios durante el día, dirige hacia Él una frase breve de amor: Dios mío y mi todo, sea tu voluntad, en ti confío, tú sabes, Señor. Estas frases deben brotar espontáneamente del corazón como expresiones naturales de amor, no recitarse mecánicamente. Para la tarde, Teresa prescribía lo que llamaba el examen de presencia. Dedica 15 minutos antes de la cena a revisar conscientemente cómo mantuviste la conexión interior durante el día. No te concentres en los errores cometidos, sino en los momentos donde experimentaste la presencia divina y recibiste energía sobrenatural. Teresa enseñaba que este examen positivo fortalece la capacidad de mantener la conexión de manera más estable. Antes de dormir, practica el segundo paso del método, la oración de quietud. Dedica 20 minutos a recibir pasivamente la acción de Dios en tu alma. Colócate en actitud de receptividad pura, sin intentar controlar o analizar lo que ocurre.
permite que la presencia divina produzca automáticamente la quietud interior. Teresa prometía que esta práctica nocturna restaura completamente las energías gastadas durante el día y prepara el alma para recibir gracias mayores. Precauciones doctrinales esenciales que Teresa siempre enfatizaba. Primero, consulta con tu párroco o director espiritual sobre estas prácticas, especialmente si experimentas fenómenos extraordinarios. Teresa insistía en que la dirección espiritual competente es indispensable para evitar errores y autoengaños. Segundo, nunca busques experiencias extraordinarias como visiones o éxtasis. Teresa advirtió que quien busca estas experiencias por curiosidad o vanidad espiritual se expone a ilusiones peligrosas. Concéntrate únicamente en crecer en humildad, caridad y servicio a otros. Tercero, mantén completo equilibrio entre vida espiritual y responsabilidades ordinarias. Teresa enseñaba que las gracias auténticas siempre mejoran tu capacidad de cumplir fielmente tus deberes familiares, profesionales y sociales. Si tus prácticas espirituales interfieren con estas responsabilidades, algo está mal en tu aplicación del método. Cuarto, nunca considera que este método te hace superior a otras personas. Teresa insistía que las gracias verdaderas siempre producen humildad creciente y amor más generoso hacia el prójimo, especialmente hacia quienes no practican vida espiritual intensa. Quinto, persevera con paciencia durante los periodos de sequedad espiritual. Teresa enseñaba que las épocas donde no sientes consolaciones sensibles son tan importantes como las de abundancia espiritual, porque en ambas el alma aprende a depender únicamente de Dios. Implementa este plan gradualmente durante las primeras 2 semanas, añadiendo un elemento cada 3 días hasta completar todo el método. Teresa advertía que intentar aplicar todo simultáneamente desde el primer día puede causar agotamiento espiritual en lugar de renovación. Pero antes de terminar, hay algo crucial que debes saber. Lo crucial que debes saber es que Santa Teresa de Jesús no solo enseñó este método, sino que hizo una promesa específica a quienes lo aplicaran fielmente. Esta promesa está registrada en sus cartas más íntimas y constituye el fundamento de esperanza que sostiene toda su enseñanza espiritual. Teresa prometió que cualquier persona sincera que aplique completamente su método durante 30 días consecutivos experimentará una transformación de energía tan evidente que ella misma y quienes la rodean notarán la diferencia. No es una promesa vaga ni condicional, es un compromiso específico basado en décadas de experiencia directa con cientos de casos. La promesa incluye 3 garantías concretas. Primera garantía: recuperarás una vitalidad física que no depende de circunstancias externas. Tu cuerpo funcionará con mayor eficiencia, necesitarás menos horas de sueño para sentirte descansado y experimentarás una resistencia que te sorprenderá. Segunda garantía: desarrollarás una claridad mental que facilitará todas tus decisiones y te permitirá concentrarte intensamente sin fatiga. Tercera garantía: adquirirás una paz interior indestructible que permanecerá estable incluso en medio de crisis y presiones. Pero Teresa añadió una advertencia importante a su promesa. Los resultados son proporcionales a la sinceridad y constancia con que apliques el método. No funciona para quienes lo practican superficialmente o intermitentemente. Requiere entrega total durante el periodo inicial de 30 días para establecer la conexión estable con la fuente divina de energía. Mi promesa personal es aún más específica. Si aplicas fielmente todo lo que has aprendido en este video durante un mes completo, experimentarás un nivel de vitalidad y gozo interior que no has sentido en años. Si no ocurre esta transformación, significa que no has aplicado correctamente el método o que existen obstáculos espirituales que requieren atención particular de un director espiritual competente. La oración secreta que Santa Teresa utilizaba para invocar la renovación divina era esta: Vuestra soy, para vos nací, Señor. ¿Qué mandáis hacer de mí?
disponed de vuestra sierva según vuestra voluntad. Dadme vuestra gracia para cumplir lo que me ordenaréis, y asistidme con vuestro divino auxilio para no apartarme jamás de vos. Recita esta oración cada mañana durante tu mes de transformación y cada noche antes de dormir. Teresa garantizaba que quienes la recitaran con sinceridad absoluta recibirían todas las gracias necesarias para aplicar exitosamente su método. Ahora tienes en tus manos el secreto que cambió la vida de Santa Teresa y de miles de personas a lo largo de la historia. La medicina más poderosa que cualquier remedio humano está disponible para ti. Solo depende de tu decisión aplicarla con la fidelidad que merece. Si este video transformó tu comprensión sobre la energía espiritual, suscríbete para recibir más enseñanzas de los grandes santos. Comparte este mensaje con quienes necesitan renovar su vitalidad. Y recuerda, tu transformación comienza mañana mismo. Que Santa Teresa interceda por ti. Que Dios te bendiga abundantemente y te conceda la gracia de experimentar su amor transformador. Hasta nuestro próximo encuentro, mantén siempre encendida la llama de la esperanza en tu corazón